Franz Oppenheimer. El Estado. Su historia y evolución desde un punto de vista sociológico. En este tratado solo se contempla el Estado desde un punto de vista sociológico y no desde la sociología jurídica, tal y como concibo el término, siendo ambos una filosofía de la historia y una teoría económica. Nuestro objetivo es el de indagar y trazar la evolución del Estado desde su génesis sociopsicológica hasta su actual forma constitucional. Hecho esto, concentraremos nuestros esfuerzos con el propósito de presentar una visión bien fundamentada respecto a su evolución futura. Puesto que solamente debemos indagar en la esencia misma del Estado, no debemos ocuparnos de las formas externas del derecho bajo el cual se asume tanto su origen internacional como nacional. En síntesis, este tratado es una contribución a la filosofía de la evolución del Estado, aunque solamente en tanto y en cuanto la ley de evolución aquí tratada desde su forma genérica afecta, además, a los problemas sociales comunes a cualquier forma del Estado moderno. Atendiendo a dicha limitación, podríamos ignorar desde un principio todas las doctrinas recibidas desde el derecho público. Un mero examen superficial de las teorías convencionales que versan sobre el Estado bastaría para poner de manifiesto que no dan ninguna explicación de su génesis, su esencia y su finalidad. Dichas teorías abarcan todos los posibles matices entre todos los extremos concebibles. Rousseau concibe el Estado como un contrato social, mientras que Carey atribuye el origen de este a una banda de ladrones. Platón y los seguidores de Karl Marx dotan al Estado de omnipotencia, convirtiéndolo así en señor absoluto por encima de los ciudadanos en todos los ámbitos tanto políticos como económicos. Por su parte, Platón incluso va más lejos y desea que incluso las relaciones sexuales queden reguladas por el Estado. Por otro lado, la Escuela de Manchester, alcanzando el extremo opuesto del liberalismo, defiende que el Estado solamente debería realizar funciones policiales de suma necesidad y, por ello, daría lógicamente como resultado un anarquismo científico que debería acabar con el Estado en su totalidad. Desde estos puntos de vista tan diversos y conflictivos, resulta imposible establecer un principio fijo ni formular un concepto satisfactorio sobre la esencia real del Estado. Este conflicto irreconciliable de teorías se explica fácilmente por el hecho de que ninguna de las teorías convencionales trata la cuestión del Estado desde un punto de vista sociológico. No obstante, el Estado es un fenómeno común que ha venido sucediendo a lo largo de la historia y su naturaleza, además, solo puede clarificarse mediante el estudio amplio e integral de la historia universal. Sin embargo, y exceptuando el campo sociológico, la cuestión del Estado no ha sido nunca abordada desde dicho enfoque. Todas las teorías de Estado de carácter previo han sido teorías de clases. Con el objetivo de anticipar algunos de los resultados de nuestras investigaciones, todo Estado ha sido y es un estado de clases, al igual que toda teoría de Estado ha sido y es una teoría de clases. Sin embargo, la teoría de clases surge, por necesidad, como un subproducto de distintos deseos y voluntades, no como el objeto ni el resultado de la investigación en sí. Los argumentos sobre los que se basa se utilizan no en aras de instaurar la verdad, sino como armas en el combate de los intereses materiales. Así pues, el resultado no es ciencia, sino ignorancia. Entendiendo el Estado, se podría, de hecho, reconocer en esencia las teorías que sobre él versan. Sin embargo, el entender las teorías sobre el Estado no nos dice nada de su esencia. Lo siguiente podría decirse como concepto dominante que prevalece, especialmente, en el ámbito académico y que trata sobre el origen y la esencia del Estado. Responde a un punto de vista que, pese a los múltiples ataques, sigue afirmándose. Se mantiene que el Estado es una organización formada por humanos en comunidad que se originó a causa de un instinto social que la naturaleza implantó en el hombre, doctrina estoica, o, por otro lado, apareció por un impulso irresistible de acabar la guerra de todos contra todos y obligar a los violentos, quienes se oponen a todo esfuerzo organizado, a vivir una vida pacífica en comunidad en lugar de una batalla antisocial en la que se destroza cualquier brote de progreso, doctrina epicúrea. Estos dos conceptos aparentemente irreconciliables se fusionaron debido a la mediación traída por la filosofía medieval. Esta, fundada en el razonamiento teológico y en la firme creencia de la Biblia, hizo florecer la opinión de que el hombre, una criatura social en origen y por naturaleza, fue dividido, a través del pecado original,
El fratricidio de Caín y la transgresión a la Torre de Babel, en innumerables tribus que luchan sin descanso hasta quedar placenteramente unidas en un estado. Esta opinión es completamente insostenible. Confunde el concepto lógico de una clase con algunas especies subordinadas de la misma. Habiendo aceptado que el Estado es solo una forma de cohesión política organizada, es preciso recordar que es una forma con características muy específicas. Todo Estado conocido a lo largo de la historia es o ha sido un Estado de clases, una política de grupos sociales superiores e inferiores que se basaba en distinciones, tanto de clase como de propiedad. Es este fenómeno el que debemos, por tanto, denominar Estado. La historia tiene muchísimo que decir al respecto. Por lo tanto, debemos justificarnos a la hora de designar cualquier forma de organización política con dicho término, haciendo ver que estamos ante el fenómeno de un estado de clases. Por suerte, siempre se puede recurrir a las pruebas para así demostrar que toda organización política concebible, incluso si originalmente no representaba ninguna política de clases sociales o económicas superiores o inferiores, puesto que resulta de gran necesidad someterse a las leyes propias del desarrollo, debe, al fin y al cabo, resolverse atendiendo a la forma de clase específica del contexto histórico. Si dichas pruebas estuvieran disponibles, veríamos una forma única de amalgamación política, con diferentes grados de diferenciación según el nivel de desarrollo, como son la fase preparatoria, cuando la distinción de clases aún no existe, y la fase de madurez, cuando aquella se ha desarrollado por completo. Los antiguos estudiantes de filosofía del Estado casi no tenían conocimiento de este problema. Así, trataron de aducir las pruebas que se requerían sobre el hecho de que, a causa de las tendencias inherentes al desarrollo, toda organización política humana ha de convertirse, paulatinamente, en un estado de clases. Los filósofos del derecho canónico dejaron esta teoría en manos de los filósofos que defendían la ley de la naturaleza. A través de ellos, y gracias a la mediación de Rousseau, dicha teoría pasó a formar parte de las enseñanzas económicas que, incluso en la actualidad, dirigen las opiniones de muchos filósofos, llegando en ocasiones a apartarla de los hechos que así lo atestiguan. Esta supuesta prueba descansa sobre el concepto de la acumulación originaria, o un cúmulo original de riqueza, tanto en terreno como en bienes muebles, originado a partir de fuerzas puramente económicas, una doctrina que se ganó las burlas de Karl Marx, quien se refiere a ella como un cuento de hadas. El razonamiento del que parte dicho esquema es el que sigue a continuación. En algún lugar, en un extenso y rico país, algunos hombres libres, de igual categoría, deciden fundar un sindicato con el objetivo de protegerse mutuamente. Con el tiempo, acaban diferenciándose en distintas clases de propiedades. Aquellos que gozan de una mayor fuerza, sapiencia, capacidad de ahorro, industria y prudencia adquieren, con el paso de los años, un volumen básico de bienes muebles o inmuebles. Por el contrario, aquellos hombres que se guían por la estupidez y la poca eficiencia, al igual que aquellos que se entregan al descuido y el despilfarro, siguen sin posesiones de ninguna clase. La persona eficiente presta su propiedad productiva a la persona con menos recursos a cambio de una remuneración, ya sean impuestos sobre bienes inmuebles o cualquier tipo de ganancia, y se hacen cada vez más ricos, mientras que los otros, en cambio, siguen siendo pobres. Dichas diferencias en términos de posesión terminan dando lugar a distinciones de clases sociales, puesto que la persona rica tiene preferencia en todo lugar, siendo ellos los únicos que gozan de tiempo y de medios que dedicar a los asuntos públicos, nombrándose a ellos mismos los administradores de las leyes en beneficio propio. Así pues, con el tiempo se desarrolla, por una parte, un estamento regulador y propietario y, por otra parte, el proletariado, una clase sin propiedad de ningún tipo. El estado primitivo de hombres libres e iguales entre sí acaba convirtiéndose en un estado de clases por una ley inherente del desarrollo, puesto que en todo grupo de hombres existen, como posiblemente ya se haya visto, fuertes y débiles, listos y torpes, precavidos y derrochadores. Parece bastante posible, y también coincide con la experiencia recibida en nuestro día a día. No es para nada inusual apreciar cómo un miembro de la clase más baja dotado de algún don especial asciende de sus orígenes y llega incluso a alcanzar una posición de liderazgo dentro de la clase superior. O por el contrario, ver cómo algunos miembros débiles o derrochadores de la clase más alta
pierden su clase y acaban en el proletariado. No obstante, toda esta teoría es completamente errónea. Se trata de un cuento de hadas o de una teoría de clases utilizada para justificar los privilegios de las clases superiores. El estado de clases nunca se originó ni nunca pudo haberse originado de esta forma. La historia deja constancia de ello y la economía, por otro lado, muestra de forma deductiva, con un testimonio absoluto, matemático y vinculante, que tampoco se pudo. Un simple problema de aritmética elemental muestra que la admisión de una acumulación originaria es completamente errónea y no tiene nada que ver con el desarrollo del estado de clases. La prueba es la siguiente: todos los profesores de derecho natural, etc., han declarado de manera unánime que la diferenciación entre clases que recaudan las ganancias y clases sin propiedad solamente puede darse si se han ocupado las tierras fértiles. Durante todo el tiempo que el hombre ha gozado de enormes oportunidades para adueñarse del territorio desocupado, nadie, en palabras de Turgot, pensaría en acceder a los servicios del otro, y podemos añadir, al menos por salarios que no fueran mayores que las ganancias de un campesino independiente que trabaja una propiedad no hipotecaria y lo suficientemente extensa, aunque el sistema hipotecario no es posible debido a que la tierra sigue siendo libre para su uso y disfrute, al igual que los aires y las aguas del planeta. Por otra parte, toda materia que se obtenga de manera fácil y asequible pierde todo valor de garantía, pues nadie presta cosas que son fáciles de alcanzar. Los filósofos del derecho natural asumieron, pues, que la total ocupación del terreno debía haberse producido bastante temprano y a causa del aumento natural de una población originalmente pequeña. Tenían la impresión de que ya se había producido muchos siglos anteriores a su época, en el siglo XVIII, y dedujeron inocentemente los grupos de clases existentes a partir de las condiciones asumidas de este momento histórico tan alejado en el tiempo. Nunca llegaron a entender cómo podían solucionar sus problemas y, con pocas excepciones, gran cantidad de sociólogos, historiadores y economistas habían caído en sus mismos errores. Es solo desde hace relativamente poco tiempo que salieron las cuentas, y son verdaderamente asombrosas. Podemos determinar con una exactitud aproximada la cantidad de terreno de fertilidad media en una zona templada y, además, ¿qué cantidad sería suficiente para permitir que una familia de campesinos tenga sus necesidades básicas cubiertas? ¿O cuánto podría trabajar dicha familia con las fuerzas de las que dispone sin solicitar ayuda externa ni recurrir a los individuos que permanentemente se ocupan de las tareas de la granja? Allá por los tiempos de las grandes migraciones bárbaras, entre los S3 y 7 después de Cristo, la porción correspondiente a cada hombre con cualidades físicas eficientes era de, aproximadamente, unas 20 hectáreas en terrenos de cualidades medias. Por otro lado, en un terreno de cualidades óptimas, solamente unas 7 o 10 hectáreas. De este terreno, al menos un tercio y, en ocasiones, la mitad, se dejaba cada año en barbecho. El resto, que igualaba las 20-23 hectáreas, era suficiente para alimentar y engordar como cerdos a todos los componentes de estas inmensas familias de alemanes engendradores de hijos. Todo ello a pesar incluso de las rudimentarias técnicas del momento, por las que todos los días se perdía, al menos, la mitad de la capacidad productiva. Asumamos que, en estos tiempos modernos, 20 hectáreas son suficientes para que un campesino medio sustente a su familia. Así pues, hemos asumido una porción del terreno lo suficientemente grande como para salvar cualquier inconveniente. La Alemania actual, con la población con la que cuenta, goza de un área agrícola de unos 44 millones de hectáreas. La población agraria, incluyendo a agricultores y a sus familias, alcanza la cifra de los 17 millones de personas, de manera que, contando con unos 5 miembros por familia y una división igualitaria del terreno, a cada unidad familiar le correspondería 10 hectáreas. En otras palabras, ni siquiera en la Alemania de nuestro tiempo podría haberse alcanzado el objetivo allá donde, según las teorías de los seguidores del derecho natural, comenzaría la diferenciación de clases. Si se aplica el mismo proceso a países no tan densamente poblados como, por ejemplo, los países del Danubio, Turquía, Hungría y Rusia, los resultados serán incluso más sorprendentes. De hecho, en la superficie terrestre existen 73.200.000 hectáreas. Si dividimos dicha cifra entre el número de seres humanos de todas las profesiones,
esto es, 1.800.000, cada familia formada por 5 miembros poseería unas 18 hectáreas y media y, aún así, quedarían 2/3 del planeta sin ocupar. Entonces, si son causas puramente económicas las que traen consigo la diferenciación de clases debido al crecimiento de la clase trabajadora sin bienes muebles ni inmuebles, el momento álgido no se ha dado aún, ni se ha alcanzado el punto crítico en el que la propiedad de la tierra traerá consigo una gran escasez natural con nefastas consecuencias de futuro si es que, de hecho, llegamos a verlo. No obstante, durante siglos, y a lo largo y ancho de todo el planeta, hemos presenciado un estado de clases formado por clases poseedoras en la cima de la pirámide y una clase trabajadora sin bienes de ningún tipo en el extremo opuesto, incluso en tiempos en los que la población era mucho menos densa que en la actualidad. Ahora queda de manifiesto que el estado de clases puede solamente emanar allí donde la superficie fértil se ha ocupado por completo. Y, como ya he ilustrado en relación a nuestra época contemporánea, puesto que la totalidad del terreno no se ocupa económicamente, ha de significar que éste se ocupó mediante efectos políticos. Puesto que el terreno no podía llegar a la escasez natural, dicha escasez tuvo que presentarse como legal. Dicho razonamiento deja de manifiesto que la tierra fue adquirida por una clase dominante en detrimento de las clases inferiores y, además, se impidieron los asentamientos. Por ello, el Estado, como un estado de clases, solamente pudo haberse originado a través de conquistas y opresión. Esta postura, denominada idea sociológica del Estado, tal y como se verá más adelante, se fundamenta en gran medida en todo un abanico de hechos históricos archiconocidos. No obstante, la inmensa mayoría de los historiadores contemporáneos se han alejado de ella defendiendo que los diferentes grupos tribales, amalgamados por la guerra en un Estado, ya habían formado, antes de llegar a la situación que se menciona, un Estado, por sí solos. Puesto que no contamos con ningún método para obtener pruebas históricas que refuten esta teoría, pues los orígenes de la historia del ser humano son desconocidos, debemos dar el veredicto de, sin pruebas, siempre que de forma deductiva no sea posible alcanzar la certeza absoluta de que el Estado solo pudo haberse desarrollado mediante la dominación bélica. Sin embargo, las pruebas que se tienen hasta el momento ponen de manifiesto que nuestras simples estimaciones excluyen cualquier otro resultado. La idea sociológica del Estado. A la idea original y puramente sociológica de Estado, he añadido la fase económica, y el producto final lo he formulado de la manera siguiente. ¿Qué es, entonces, el Estado entendido como un concepto sociológico? El Estado, enteramente en su génesis, esencialmente y casi completamente desde su existencia, es una institución social conformada por un grupo de hombres victoriosos sobre un grupo de hombres derrotados con el único fin de regular el dominio del grupo victorioso sobre los vencidos y salvaguardarse de las revueltas internas y los ataques externos. Teleológicamente, dicho dominio no tuvo ningún otro propósito que la explotación económica de los vencidos por parte de los vencedores. Ningún estado primitivo conocido hasta nuestros días se ha originado de otra forma. En cualquier otra tradición confiable donde se haya dado lo contrario, o bien se entiende la amalgamación de dos estados primitivos plenamente desarrollados en un organismo de organización más compleja, o bien se trata de una adaptación al ser humano de la fábula de la oveja que nombró al oso rey con el objetivo de que la protegiese contra el lobo. Sin embargo, incluso en el último de los casos citados, la forma y el contenido del Estado era precisamente la misma que en aquellos estados donde nada había intervenido y que se convirtieron, inmediatamente, en estados de lobos. Los pocos conocimientos históricos aprendidos en nuestros días de colegio bastan para corroborar esta doctrina genérica. Por todas partes vemos alguna tribu belicosa de salvajes asaltando las fronteras de cualquier otra tribu menos violenta, estableciéndose en los territorios como nobleza y fundando sus estados. En Mesopotamia, las olas se siguen unas a otras, los estados también babilonios, amoritas, partos, mongoles, seltzuks, tártaros y turcos, a orillas del Nilo, hicsos, nubios, persas, griegos, romanos, árabes y turcos. En Grecia, los estados dóricos son un buen ejemplo, en Italia, romanos, ostrogodos, lombardos, francos y germanos, en España, los cartaginenses, visigodos y árabes, en la Galia, romanos, francos, burgundios y normandos, en Bretaña, sajones y normandos.
En la India, la sangre derramada en los enfrentamientos acaecidos entre clanes belicosos ha llegado incluso a las islas del Océano Índico. Y la situación se repite en China. Por su parte, también en las colonias europeas se da el mismo caso, como, por ejemplo, en México y Sudamérica. Allá donde este elemento no se repite y donde solo se han encontrado grupos de cazadores nómadas que quizás sean exterminados pero nunca dominados, los conquistadores recurren a la importación de enormes grupos de hombres procedentes de terrenos lejanos para ser explotados y sometidos de manera perpetua a trabajos forzados, naciendo así el comercio de esclavos. Una excepción aparente solo se encuentra en aquellas colonias europeas en las que se prohíbe reemplazar el déficit de población nativa por la importación de esclavos. Una de estas colonias, los Estados Unidos de América, se encuentra dentro de las más poderosas formaciones de estados de toda la historia. La excepción en que se halla se explica de la siguiente manera: los grupos de hombres que habrían de explotarse y ser sometidos a trabajos forzados sin descanso se importan por sí mismos, mediante la emigración masiva desde estados primitivos o desde estados con más elevados estándares de desarrollo en los que la explotación se ha vuelto intolerable y se ha alcanzado la libertad de libre movimiento. En este caso, podríamos hablar de una infección llegada desde el exterior con aires de estado, traída por otros grupos ya infectados. No obstante, donde sea que en estas colonias la inmigración está limitada, sea bien debido a las excesivas distancias y los costosos gastos que supone dejar el hogar, o bien por la existencia de normativas que limitan la inmigración, percibimos una aproximación hacia la gestación de un Estado, algo que reconocemos como resultado preciso y final, pero para lo que aún no hemos encontrado terminología científica. También aquí, en el desarrollo dialéctico, cualquier cambio en la cantidad está relacionado con un cambio en la calidad. La forma se ha llenado de un nuevo contenido. Seguimos concibiendo un Estado, en tanto en cuanto representa una figura reglamentaria firme, apuntalada mediante fuerzas externas, las cuales también aseguran la convivencia social de inmensas masas de hombres, pero que ya no es el Estado, según su antiguo sentido. Ya no es el instrumento de dominación política y explotación económica de un grupo social sobre otro, en definitiva, ya no es el Estado de clases. Más bien se asemeja a una condición que parece haber emergido a partir de un contrato social. Este es el escenario que se dio en las colonias australianas, exceptuando la de Queensland, que tras el sistema feudal continúa explotando a los semiesclavizados kanacas. Es solo en Nueva Zelanda donde podríamos decir que casi se ha alcanzado. Por ahora, puesto que no se ha logrado un consenso general sobre el origen y la esencia de los estados conocidos a lo largo de la historia ni sobre el significado sociológico del término Estado, resultaría inútil intentar dar un nuevo nombre a estas denominadas mancomunidades políticas. Seguirán llamándose estados, pese a las protestas, especialmente por el placer que se siente al utilizar terminología confusa. No obstante, a efectos de este estudio, proponemos emplear un nuevo concepto, un nuevo avance verbal, el cual ha de catalogar el resultado del nuevo proceso como ciudadanía de hombres libres. Este escueto estudio sobre los estados del pasado y del presente debería, en la medida de lo posible, reemplazarse por un estudio de los indicios por otra parte ya demostrados mediante el estudio racias y de aquellos estados que no se contemplan en nuestra erróneamente denominada historia universal. Llegados a este punto, ha de aceptarse con seguridad que, también aquí, nuestro planteamiento general es válido sin excepciones. En todas partes, ya sea en el archipiélago malayo o en el gran laboratorio sociológico de África, en todo espacio donde el desarrollo de las tribus ha culminado de una forma más avanzada, el Estado ha surgido a partir de la dominación de un grupo de hombres sobre otro. Su básica justificación, su raison d'être, ha sido la explotación económica de los dominados. En consecuencia, el presente estudio puede servir como prueba de la premisa elemental que en él se desarrolla. El explorador al que, antes que a ningún otro, le debemos el haber comenzado esta línea de investigación, es el profesor Ludwig Kumplovitz de Grass, jurista y sociólogo, quien a una valiente vida puso de colofón una muerte valientemente escogida. Dicho esto, en líneas generales, podemos adentrarnos y recorrer, junto a la más lastimosa humanidad, el rumbo que el Estado ha venido siguiendo en su proceso de desarrollo desde que apareciera por primera vez. A continuación,
nos proponemos hacer un seguimiento desde el estado primitivo fundado en la conquista hasta alcanzar una ciudadanía de hombres libres.